Vamos a grabar la clase y voy a compartir pantalla. Entonces, hoy vamos a hablar de la literatura del barroco, es la clase virtual número 3. La primera hicimos la presentación de las temáticas, dijimos que estas eran las temáticas que íbamos a trabajar durante el segundo periodo y acá tenemos entonces la literatura del Renacimiento, que ya la abordamos. Trabajamos de comunicación, la diversidad lingüística, lengua y cultura palenquera, que fue lo que hicimos a través del programa de radio, que ahora pues escucharemos, espero que logremos enlazarnos y escuchar algo pues van a pasar el programa de radio y la profe Andrea parece que va a hablar sobre el tema. Entonces adelantamos ya el tema de comunicación y nos vamos para el tema del barroco. ¿Listo? Entonces, para hablar del barroco, de lo que nos plantea en el texto, acá, como les había dicho, ya hablamos sobre la Edad Media y el Renacimiento, que son los momentos literarios fundamentales en, en la literatura, digamos, lo que antecede al barroco como tal, que pues está muy relacionado, hace parte, digamos, va a tener un papel muy importante en España con el siglo de oro y con la decadencia política española. Estamos con la literatura barroco del siglo XVII, pero quiero que nos vayamos un poco más a lo que dice el texto de Santillán. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir el favor a María José que comparta su esquema. Bueno, cuando nos habla de escribir contracorriente, ¿a qué se refiere Simón Delgado? Bueno, se refiere a que básicamente en las anteriores épocas de la literatura y del pensamiento, el conocimiento se basaba en las academias, la iglesia y las universidades. Entonces, cuando habla de escribir contracorriente, trata de encontrar estos nuevos espacios, como las tabernas, ahí lo cita, que, que son utilizados para el intercambio de ideas entre distintas personas y artistas, sobre todo, y se fijan más en la población. Ya no se fijan en el conocimiento, sino en la realidad, en lo sustancial, y se fija sobre todo en cuestionar la cotidianidad de las cosas, en cuestionar cómo funcionan y en cuestionar a los altos mandos de la época, más que aludirlos y alabarlos. Ok, perfecto. Aquí nos habla de la imprenta y el amplío de la oferta y circulación de libros. ¿Por qué pasa eso, Estefanía? Bueno, pues resulta que la imprenta significó una forma en la que el conocimiento permitiría llegar a otras personas, ¿sí? O sea, pues se tenía fijado que, bueno, el conocimiento era para generalmente las clases altas o para clases eclesiásticas, ¿sí? Pero con la llegada de la imprenta, entonces se logró circular más libros y a partir de esto, pues se logró llegar a más personas. Además de que se crearon eh, centros en los cuales se podía ir a adquirir este conocimiento, como bibliotecas y ese tipo de cosas. Ok, ¿cuál es la función de la literatura la función de la literatura del barroco? ¿Cuál se creía que era, Paloma? Se caracterizaba por el exceso y la exageración. Digamos, en la literatura del barroco podemos, digamos, presenciar bastante lo que se llama como la ironía. Y digamos, utilizaban más que todo la exuberancia de cada uno de los temas que trataban en los textos, que generalmente eran como una crítica social o situaciones que estaban pasando en el momento. Ese era como el tema principal de la literatura del barroco. Uh-huh. Ok, Camilo Montenegro, ¿estás? Pero Paloma, yo te estoy hablando concretamente de la parte en azul que aparece en el texto que dice que, aunque creemos que la función central de la literatura es deleitar a los lectores con mundos extraordinarios e imposibles, también ha cumplido una función de denuncia y transformación social. En la parte de contracorriente o... Sí, no, sí, en escribir contracorriente. La parte en azul, la que está grande, subrayada. Ah, claro.
lo que te decía, profe, digamos, los temas principales que se trataban en la literatura eran situaciones que se estaban presentando digamos, en esa época, lo cual hacía que a la hora de escribir ellos buscaran, digamos, un cambio de pensamiento de las personas para que tuvieran, digamos, distinta perspectiva de lo que estaba pasando a su alrededor. Por eso creo No. que es la transformación social. Ok, perfecto. ¿Quién es François Rabelais? Puede decir Mariana Tibavis. Mariana. Mariana está detenida. Juan David Barreto. Creo que se congeló. Profe. Sí. Y creo que se congeló, profe. Bueno, resulta que este personaje fue reconocido en la tradición oral y pues digamos que los puntos claves que yo marqué de este personaje es que daba uso de ciertas cualidades en su, digamos, en su tradición oral, ¿sí? Ujú. Entonces, al ser un teólogo, afirma que se vinculó a la abadía benedicta, pero de todas formas allí no seguían como un régimen, seguían un régimen él menciona que seguían un régimen de austeridad que tenían los monjes consagrados de San Francisco, o sea, lo contrario a lo que seguían estos. Entonces, este hombre en sus obras retrató como un humor y una ironía en el sentido de criticar ciertas realidades sociales. En esto, digamos, aquí hablan de que tuvo un riesgo de ser censurado por la Inquisición, pues digamos que esta crítica la hacía como con esta sátira, ¿sí? Entonces como que lo importante a resaltar de este personaje es como esta crítica que realizaba, no solo como a la iglesia en términos religiosos, sino también en términos sociales, a Ujú. la corrupción y cosas relacionadas así. También creo que es Ok. importante involucrar lo que tiene que ver con tradición oral, Ujú. involucrar el hecho de que él tomaba esto como una forma de inspiración. Entonces es como lo que dice en la primera parte, que él se rodeaba de mendigos, vagabundos, locos y ladrones. Entonces era una forma en la que se muestra cómo él se relacionaba con la sociedad para inspirarse en sus escritos. Ok, listo. Bueno, ¿quién es Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Me puede decir Laura Sofía Fajardo? Sor Juana Inés de la Cruz es una monja que nació en España y se caracterizaba a la literatura para el reconocimiento social de las mujeres. Sor Juana se convirtió en símbolo de inteligencia, además de esto se dedicó a estudiar el amor, la virtud y el valor. Fue radical en su análisis sobre el papel de la mujer en la sociedad. Además de esto fue juzgada por la Iglesia y su obra es el resultado de muchos años de estudio, realizando pues distintas tesis teológicas y además de esto anticipó el pensamiento pues ilustrado del siglo XVIII. ¿Cómo así que una monja del siglo XVII es radical en el pensamiento de la mujer? O sea, ¿a qué se refiere con eso? ¿Tú sabes algo más acerca de Sor Juana Inés de la Cruz? No, pues la verdad no. Discúlpeme que Santiago As está preguntando que si es el único que está escuchando entrecortado. ¿Ustedes están escuchando bien? Yo sí, Sí, 5. profe. Porque yo los escucho bien a todos. Es que, Entonces creo profe, si que te das A cuenta, ratico le se falló la corta, red a pero los del sector 29, sector 29, ¿qué es eso? Casa, Juliana y Mali. mi madre. Ya, ok. Bueno, si tienen el Por eso. internet, un poco mal. Bueno, entonces, ¿alguien averiguó algo o sabe algo acerca de Sor Juana Inés de la Cruz? Aparte de lo que dice ahí el texto. Ay, no, bueno. ¿Qué How pasó? this about her Me da risa never verlo, todos bobos ahí. No, pilas, tienen que ponerse las pilas porque miren, ya estamos en una producción, se supone que ustedes deberían estar en un nivel mayor en el que ustedes miran, o sea, por ejemplo, me detengo en Sor Juana Inés de la Cruz porque Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer muy importante
para la historia de la literatura en general, en especial pues como representante del barroco, porque ella se vuelve monja realmente para poder acceder a los libros. Ustedes saben que en esta época las mujeres no tenían acceso a la educación, y menos bajo ninguna condición, ¿sí? Las personas en general no tenían acceso y las mujeres sí que menos. Y ella decide volverse monja para poder estudiar. Y es una mujer muy polémica para su época, lo que escribe, lo que aprende, lo que produce dentro del monasterio. O sea, es una persona, Sor Juana Inés de la Cruz vale la pena que le presten atención, porque pues si usted, él solo lo que le decía a Laura Fajardo, que uno diga, pero ¿cómo así que en el siglo XVII hay una mujer que es polémica, pero es monja, pero estaba replanteándose el papel de la... Bueno, hay que revisar la obra de esta señora de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, Baltasar Gracián, ¿quién es? Santiago. Bueno, profe, Baltasar Gracián fue un sacerdote jesuita que la mayoría de sus escritos están en nombre de su hermana, ya que pues la misma iglesia no estaba de acuerdo con sus posiciones o los planteamientos que él planteaba. Los Sus planteamientos que él escritos, planteaba. qué pena, valga la Redundance. redundancia, sí, qué pena. Uh-huh. En el subgénero más popular del barroco se centró en la sátira social y su estilo se caracterizaba por la brevedad y la precisión semántica en cada palabra. Nuevamente aquí el señor es jesuita, ¿no? Llama la atención que recuerden que los jesuitas, que son los dueños de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Javeriana, van a ser curas muy formados, muy educados. En este momento estos señores tenían un nivel intelectual altísimo, ¿sí? Y pues obviamente tenía que haber un representante de esa formación literaria. Bueno, Aquí hay John un Donne, dicho ¿quién que es me John salió. Donne? Un litro Estefanía. de sangre. Bueno, pues principalmente él es un representante de Inglaterra y pues es famoso por la poesía metafísica. Además de eso, habla sobre el conceit, que es una forma de figura literaria relacionada con la metáfora. Bueno, además de eso, pues, ok, que su obra, dice que su obra más próxima, ok, que su obra se aproxima al conceptismo del siglo de oro. Sí. Pero es que eso es como, son datos muy precisos. O sea, Que pégate No durísimo. puedo creer que tú estés en lectura rápida, Estefanía. no, profe, lo tengo subrayado. Okay, Pero sí, digamos, bueno. yo creo que lo que ella va a decir no se puede decir, digamos, o sea, ¿Qué es discúlpame, Estefanía, ¿qué es el conceptismo? El conceptismo es la corriente, bueno, más adelante lo explican como relacionado a la poesía, ¿sí? ¿A la poesía Entonces, solamente? ¿Tú te acuerdas que eso lo vimos el año pasado cuando vimos la sí, literatura señora. barroca en España? ¿Del Sí, señora, conceptismo y sí. el culturalismo? Sí, señora, lo vemos como dos corrientes filosóficas, dos corrientes literarias importantes para el barroco en sí. ¿Y te acuerdas qué caracteriza el conceptismo? El lenguaje, principalmente el lenguaje. La Y pues el elaboración, empleo lo de muy figuras elaborado, ¿no? literarias. Claro, era más complejo. Ok, listo. Bueno, San Juan de la Cruz, rápidamente. ¿Me puedo hablar de San Juan de la Cruz? Mariana definitivamente no está, ¿cierto? Hoy estoy haciendo clase con 7. Es que se 7 están yendo, personas de 11, 11 de 7, gravísimo. profe. es que se le está yendo el internet, profe. Y los demás, Bueno, ¿dónde? Bueno, está de raras ahí el internet de todos. San Juan de la Cruz, Simón, por favor. Bueno, San Juan de la Cruz comienza a escribir sobre la literatura mística cristiana. Entonces, dice que él tenía como uno de sus propósitos en la escritura, combinar la literatura y la teología. Y al hacer esto, pues digamos que empezó a recargar su literatura en pro de buscar, digamos que el objetivo de resaltar el cristianismo, pero lo llenó de figuras literarias. Entonces, por eso hace parte como del barroco, pero a su vez del cristianismo. O sea, no toma esa tendencia de crítica, sino que más bien
toma el tipo de decoración que se le da al lenguaje para resaltar el cristianismo. Ok, hoy el que estoy viendo que me está hablando con más propiedad del tema es Simón. Bueno, los géneros de la literatura barroca, Paloma. Bueno, los Uy, géneros, profe, no me le diga eso. Que ahorita quién se lo aguanta. Sí, ese es que es un pequeño problema en el caso de Simón, pero bueno, esperemos que vamos ahora con el siguiente texto, el de filosofía. Los géneros, Paloma. ahí encontramos tres géneros importantes, que es la poesía, la prosa y el teatro. En la poesía, digamos, encontramos de lo que estaba hablando ahorita Estefanía, que era el conceptismo, que se fundamenta en la exuberancia, digamos, de figuras literarias. Y también encontramos en la poesía el culteranismo, que, digamos, hablaba, digamos, de temas más, digamos, difíciles de comprender, que hablaban sobre el lenguaje. Y resalta a Luis Góngora. En la prosa se tiene a Inglaterra, digamos, como la cuna de este género. Y en la prosa se destacaban las descripciones que hacían, digamos, de los temas de los cuales hablaban, de los personajes, eran, digamos, muy precisos. Y también, digamos, eran realistas con respecto a la cotidianidad. Y por último, en el teatro, hablaban de, digamos, de la evolución arquitectónica. Digamos, gracias al teatro se empiezan a ver nuevos aspectos de la parte arquitectónica barroca. Sí. Y también se caracteriza, digamos, el teatro, como lo hemos venido diciendo, por sus actos, digamos, exagerados y complejos. Y lo mismo que, digamos, prácticamente hablaban, sus temas principales eran la cotidianidad, lo que se vivía más, digamos, en las plazas, en los mercados. Entonces, se hablaban, digamos, de los personajes, por decirlo así, populares de la sociedad. Ok, listo. Antes de que ya se nos va a cortar, entonces ahorita volvemos, terminamos ya de hablar algunas cosas del texto, pero para que quede dentro de la grabación, hoy les voy a dejar un tiempo para que realicemos la actividad del barroco. ¿Listo? Quiero que hagan muy bien la lectura del poema de Sor Juana Inés de la Cruz que aparece. Aquí aparece otra cosa de Gargantúa y Pantagruel, un fragmento de eso, y Amores más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, la idea es que esos textos los leamos muy bien y la próxima clase, Para realizar esa para actividad la durísima. próxima, ahorita les voy a dejar tiempo para que realicen esa actividad Y de nos vamos manera a conectar, sincrónica. profe. Sí, nos volvemos a conectar, pero les estoy anunciando para que quede la grabación y después no se me olvide que hoy deben realizar esa lectura y parte de esa actividad, y la próxima clase de español hablamos de esas lecturas. ¿Listo? Quiero que esos poemas, quiero que ustedes piensen muy bien, ahí aparecen, nos dan unas secuencias de análisis, ¿no? Los recursos poéticos, el misticismo religioso, el tono intelectual, la simbología. Quiero que ustedes realicen un análisis, o sea, que no me hagan esa actividad por hacerla, sino que lean muy bien esos textos y tengan en cuenta esas pistas para leer el poema como la llama el libro, para cuando hablemos en la próxima, hoy es día 2, ¿cierto? El próximo día 2 hablemos, ya debe estar hecha la actividad, pero aparte de eso, hablemos de esos fragmentos literarios. ¿Bueno? Profe, Me los interesa que les quede claro eso. anteriores Dime. del Renacimiento estaban bien pesados. Ah, pero es que esos textos de la actividad de Renacimiento Ah, sí, estaban chéveres. sí, estaban no tan fáciles. Pues de hecho es que nosotros quedamos en deuda de leer a William Shakespeare. Bueno, entonces ahorita volvemos nuevamente y nos conectamos, recuerden, ¿no? Sí, claro, ese texto de William Shakespeare es un texto que ya es un poquito más fuerte. Y lo ideal sería que ustedes leyeran a William Shakespeare como tal, pero como obra literaria, ¿no? Porque pues hace falta totalmente, o sea, si quieren tener un panorama ¿Un de la Hamlet? literatura universal, exacto, poder leer Hamlet, Romeo y poder leer, Juliet. incluso la misma historia de Romeo y Julieta. Ese otro texto que está ahí de Boccaccio también es bastante significativo, es muy importante para la literatura
renacentista. Entonces, esos fragmentos, en eso sí leo a una santillana que hace unas, por lo menos recopila unos fragmentos interesantes y las pistas que dan de análisis, si ustedes lo hacen bien, si no lo leen de afán, les ayuda a comprender cosas del momento